Dios les bendiga a todos en estos momentos. Mi nombre es Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo, y vamos a iniciar con esta siguiente lección: cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos, nosotros hemos estado hablando de algunas lecciones con base a lo que es la hermenéutica o cómo interpretar, pero en estos momentos vamos a estar en la cuarta lección y aquí vamos a estar viendo algunos principios generales que hay que considerar en el texto y también algunas preguntas que debemos hacer. Así que vamos a desarrollar aquí esto. Un buen intérprete debe considerar los principios fundamentales en el análisis del texto. Ahora, podemos ver esta frase que está aquí, que dice: recuerde, si escucha a un maestro perdiendo el hilo de lo que viene hablando el escritor en el texto bíblico, prepárese para escuchar un error doctrinal. Si es demasiado cuidado esto, es difícil ver lo que sucede cuando alguien se sale de un texto, y es que cuando una persona se sale de un texto o de su contexto, lo que viene hablando el escritor, pues ya no va a estar hablando lo que la palabra de Dios está diciendo allí en el pasaje, sino que está diciendo lo que él quiere decir. Y al salir de esa línea que el escritor viene hablando en ese texto, pues va a decir cosas que no están allí, y esto va a posiblemente dar un error en la doctrina. Pero ¿qué es lo que debemos hacer entonces nosotros para no caer en este error? Bueno, vamos a considerar algunos principios que son muy importantes. Vamos a ver en estos momentos estos 8 puntos que tenemos en lo que es en la pantalla. Vamos a ver aquí, como por ejemplo, que en este texto se nos da la información de que el primer punto o la primera regla o principio que podemos considerar es considerar el contexto. Si nosotros queremos ser buenos intérpretes de la Biblia, es bueno mantenernos en el contexto. Es bueno mantener el texto que vamos a analizar en el contexto. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando cometemos el error de sacar el texto de su contexto, no vamos a tener la oportunidad de apreciar con precisión lo que el escritor que dio esa información nos quiere dar a entender, o quiso dar a entender primero a quienes les está escribiendo. Y es de mucho cuidado. Y déjenme ponerles un ejemplo, que aquí vamos a analizar un texto, pero vamos a ver qué pasa si caemos en un error de sacar el texto de su contexto. Como por ejemplo, si me acompañan al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 16, vamos a estar allí, pero leamos solamente el versículo 30 y 31 primero. Dice este texto: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros vemos estos versículos y solamente leemos esto y les decimos a las personas: vean lo que el escritor está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si una persona comete el error de hacer lo que, un ejemplo, considerar solamente estos dos versículos sin ver lo que está hablando su contexto remoto e inmediato, podemos caer en el grave error de decirle a las personas
que solamente se debe creer. Y con eso, si usted cree, va a ser usted salvo y su casa. Sería un grave error. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos preguntarnos, ¿será que solamente se debe creer? ¿O a qué se refiere con creer? ¿Qué es lo que el texto nos dice a nosotros? Aquí es donde nosotros debemos considerar lo que el escritor está hablando antes y después. Por ejemplo, si leemos aquí del 23 al 29, vamos a encontrar más información. Dice de la siguiente manera. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dice el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué es lo que acontece aquí? Antes de él hacer esta pregunta, de sacarlos y decir, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí, en este lugar, se habían mandado a dos personas inocentes con una mala creencia y una mala actitud de otras personas y los enviaron a esta cárcel. Pero este carcelero los envió al calabozo, los puso en el lugar más oscuro, en el lugar más hacia el fondo de este lugar, donde quizás era un lugar donde había mal olor, donde probablemente podían tener una enfermedad o obtenerla de ese lugar. Estas personas tenían un pie en sus pies, tenían un cepo. Esto con el tiempo, su habilidad no era fácil y podía producir en ellos una tortura. Pero estas personas, a pesar de ese trato, estaban ahí cantando y orando, mientras que a medianoche este carcelero estaba durmiendo. Pero aquí pasó algo, se dio un gran terremoto, todo se soltó aquí, las bases, las cadenas de las personas que estaban ahí adentro. Este carcelero se quería quitar la vida, se quería suicidar. ¿Por qué razón? Porque esta persona tenía que dar cuentas de las personas que estaba custodiando o que estaba cuidando ahí en aquella cárcel. Entonces probablemente esto, con la huida de estas personas, él pensaba que le iba a pasar lo mismo, que lo iban a matar a él. Entonces, aquí esta persona quería suicidarse porque pensó que los presos habían huido. Sin embargo, nosotros podemos ver una buena actitud de cristiano del apóstol Pablo, donde cuando este hombre se iba a quitar la vida, él le dijo que no se hiciera daño, que todos estaban ahí. Pero este hombre le había hecho un gran mal a Pablo y a Silas. Sin embargo, esta no fue la actitud de Pablo ni de Silas. No pagaron mal por mal, sino que le dijo que no se hiciera ningún daño. Pero ¿qué fue lo que pasó con esto? Se da la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y en el versículo 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero es suficiente esto? ¿Qué debemos aprender? Bueno, si nosotros vemos este texto, vamos a encontrar la información de que aquí se nos dice lo siguiente, en el versículo 32 al 34, que es después de estas palabras. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Escuchemos esto que es importante. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos aquí que estas personas le hablaron la palabra de Dios a él y a su casa para que pudieran creer en Jesucristo. Pero al predicarles el evangelio, pues la información que él iba a obtener, pues es todo lo que acontece en cuanto a Jesús, a su muerte, a su sepultura y resurrección y a sus mandamientos, a qué era lo que debían de hacer para poder ser salvos. Y aquí en el versículo 33 se nos dice que se bautizaron él con todos los suyos. ¿Cómo sabían ellos que debían ser bautizados? Bueno, porque esta fue la información que el apóstol Pablo y Silas compartieron a ellos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el texto nos da esta implicación. Nosotros inferimos esta información porque es clara aquí. Ahora, el versículo 34 es importante. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero ¿cómo? ¿Creído a Dios? ¿Solo era creer? Pero no, él se regocijó por haber creído a Dios, pero dice que se bautizó. Esto tiene que ver con obediencia, tiene que ver con haber entendido la palabra, haberse arrepentido, haber confesado a Jesús y haberse bautizado para el perdón de pecados bajo su autoridad. Entonces, ¿qué hubiese pasado si una persona toma solamente los dos versículos 30 y 31 y le dice a los demás que solamente deben creer? Bueno, no es suficiente. ¿Cuántas personas podrían decir nada más yo creo y en su mente pretender que ya están salvos, sin haber considerado el contexto de este pasaje? Aquellas personas lamentablemente se les predicó la palabra a medias, se les enseñó algo y no se consideró todo su contexto. Y ahí es donde se da un error doctrinal, porque no es solamente creer, no solamente decir yo creo, porque aquí el texto nos da más información, donde aquí estas personas tuvieron que bautizarse. Y eso fue lo que sucedió. A la misma hora de esa noche, estas personas obedecieron el Evangelio y fueron bautizados. Entonces, es aquí donde debemos tener mucho cuidado. Y cuando vamos a hablar de un pasaje debemos considerar su contexto, leerlo, quién está hablando, a quién está hablando, qué es lo que está sucediendo, dónde estaban aquí. Esto fue una de las primeras conversiones que se dio en Europa. Vemos que Filipos fue un lugar donde se convirtió Lidia. Podemos ver dónde se convirtió aquí estas personas también, este carcelero y su casa. Entonces, es importante ver aquí que esta información hay que comprenderla. Siempre preguntemos quién lo escribe, para qué lo escribe, a quién lo escribe, qué es lo que está sucediendo. No nos quedemos en un versículo y no consideremos o no busquemos considerar solamente ese versículo, sino todo lo demás, su alrededor, para poder darnos cuenta realmente qué es lo que se está hablando allí. Aquí el segundo punto que podemos ver es que hay que considerar el significado correcto de las palabras. Debemos saber que las palabras
se determinan por su contexto también. Por ejemplo, nosotros hablamos de la palabra en español paciencia y en las versiones que utilizamos encontramos esta palabra así, pero en su lenguaje original, en el Nuevo Testamento, por ejemplo en griego, la paciencia, hay dos palabras que se utilizan para esta, como lo que es hupomonei o macrozomía, y nosotros sabemos que una tiene que ver con perseverancia y la otra con paciencia, perseverancia, aguante, quedarse firme sin moverse de un solo lugar, y el otro es ser alguien de amplitud o alargue de espíritu. Pero en el lenguaje español muchas veces, dependiendo de la versión que utilizamos, se traduce como paciencia solamente. Pero hay palabras que hay que tener su cuidado, como por ejemplo una palabra que ha sido utilizada muchas veces de forma incorrecta y es la palabra vino. La palabra vino, que es traducida del griego que es oinos, muchas veces se ha utilizado para decir que eso significa solamente vino fermentado y que el texto no dice que no lo sea o que sea vino fermentado, pero eso se considera bajo su contexto. Como por ejemplo, hay personas que leen Juan capítulo 2, donde encontramos las bodas de Canaán y encontramos a Jesús que en esta fiesta, y sabiendo que los milagros que relata Juan tienen el propósito de mostrar la divinidad de Jesús, confirmar que Él es el Hijo de Dios, y ahí en ese texto presenta uno de los milagros que Él realizó. Pero sabemos que este texto nos habla de vino, sí, porque la palabra dice hoy nos vino, pero no se está refiriendo a vino fermentado por su contexto, y sabemos que eso sería una contradicción lógica a lo que es todo el resto de la escritura. Pero muchas personas han caído en el error de decir que Jesús hizo vino fermentado. Pero sería ilógico. ¿Cómo es posible que digamos eso si el contexto no nos lo aclara así? Es claro que no lo hizo. Pero en otros pasajes encontramos, como por ejemplo en Juan 5, en Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No, ahí está diciendo que no, en imperativo. No hay que hacerlo. ¿Cómo se empieza a una persona a embriagar? Es desde la primera copa. Y como en un texto va a decir que no lo haga, pero en otro una persona va a decir que aquí se hizo vino y un montón se emborracharon. Es algo absurdo. Es bueno considerar entonces el significado correcto de las palabras, pero en su contexto. Ahora, es importante esto. Si una persona llega a una conclusión de cierto pasaje y si su interpretación contradice otros textos de la Biblia, entonces quiere decir que su interpretación es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces, debemos de considerar las palabras aquí, debemos saber que las palabras deben ser utilizadas acorde a su contexto, en su tiempo, en su historia y su cultura. Así que debemos tener el cuidado de esto. Vamos a hablar más adelante en otras lecciones de diferentes temas en cuanto al uso de las palabras o las figuras eh, literarias, o el sentido literal y el sentido figurado, pero hay que considerar el significado correcto de las palabras y en su contexto siempre. Otro punto que debemos ver aquí es que hay que considerar la gramática, hay que entenderla. Si bien es cierto, en el idioma español sabemos que en una oración hay 8 partes, como por ejemplo lo que son los artículos.
el artículo. Se dice que el artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Y esta palabra funciona siempre como un determinante o un identificador del sustantivo. Y esto lo que hace es señalar si el sustantivo es conocido o no, o en qué género es, femenino, masculino, o el número. En español hay artículos definidos y indefinidos. Hay que tener mucho cuidado porque en el lenguaje griego esto cambia un poquito. También conocemos los sustantivos, que se denomina la clase de palabras que se emplean para designar seres, entidades o objetos. Los verbos. Los verbos son sumamente importantes en el idioma y en el idioma griego también, no solo en el español. Los verbos sabemos que es la clase de palabras con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia, que esto afecta a las personas o a las cosas. Muchas veces los verbos tienen variaciones de tiempo, aspecto, modo o voz, número y persona. Y esto en el español funciona mucho como núcleo del predicado. Sabemos que en una oración o tenemos lo que es el sujeto, verbo y predicado. Es importantísimo. De hecho, cuando le sacamos la idea central a un texto, esto está allí como clave. Los pronombres. Los pronombres son palabras que se emplean para designar una cosa sin emplear su nombre común o propio. Esto aparece mucho en la Biblia. Y una de las palabras que realmente es clave son las preposiciones. Sabemos que esto es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. Sabemos que hay varias que se utilizan y son como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, que es muy utilizado, por, según, sin, sobre o tras. Los adjetivos. Los adjetivos son la clase de palabra que lo que hace siempre es acompañar al sustantivo para expresar una cualidad de este mismo o para determinar o limitar la extensión de este sustantivo. Están los adverbios, es una palabra invariable que modifica un verbo en español, ¿verdad? O un adjetivo a otro adverbio o a todo un periodo. Sabemos que hay varios, hay de lugar, hay de tiempo, hay de modo, de cantidad, de afirmación, negación, duda y otros más. O también podemos ver lo que son las conjunciones, palabras que se utilizan para unir dos o más cosas. Una muy utilizada y que es muy importante es la conjunción que es la I copulativa. En el lenguaje griego esta palabra es importante. Está también lo que es la interjección. Ahora, déjenme decirles algo. Aunque no lo creamos, estas 8 partes de la oración son importantes, pero nosotros debemos saber que hoy en día la tecnología avanza mucho y muchas personas han invertido su tiempo para recopilar la información de la Biblia y tener interlineales digitales y demás para compartir esta información, donde en estos interlineales digitales tenemos la bendición de que cuando tenemos una palabra y presionamos encima de ella, nos da la información de qué parte de la oración es, en qué caso está, todo acerca de ello. Podemos ver varias herramientas que está hebreo y griego interlineal de la Biblia, está Logos Calogos o también Isword, y son buenas herramientas que se pueden considerar que en lecciones
anteriores hemos mencionado, pero pueden ayudar para conocer acerca de lo que es la gramática en que fue escrito, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Otro punto importante es que debemos considerar cuando analizamos un texto la historia, la geografía y la cultura. No podemos interpretar un pasaje de la Biblia con la historia de hoy. Si nosotros vamos a aquel tiempo en que escribieron estos hombres en el Nuevo Testamento, no vamos a pretender considerar nuestra cultura e historia, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que va a ser la misma que la de Éfeso, la de Corinto o Galacia. Tenían su cultura, su manera de ser. No vamos a considerar la manera de ser de nosotros hoy, de nuestro país, como lo que era la nación de Israel en aquel tiempo. Si hablamos de lugares, no podemos pretender que sea lo mismo si hablamos de Jerusalén hoy en día como lo era en aquella época, o Jericó. No vamos a pretender que sea lo mismo. Así que cuando vamos a ir a un texto, si vamos a ir a Josué, si vamos a ir a la historia de los reyes, si vamos a ir a lo que es Daniel, Ezequiel, si vamos a ir a ese tiempo donde aquellas personas estaban, Jeremías o estos profetas, el tiempo donde el pueblo de Israel sufrió mucho, sabemos que el pueblo de Israel, como por ejemplo Israel del Sur, fueron llevados a cautividad en Babilonia 70 años. Vamos a tener que considerar la historia de aquel momento, el lugar como era. Entonces debemos saber que es importante cuando analizamos un texto conocer la historia de aquel momento, cuál era la cultura. Es sumamente valioso. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que debemos considerar interpretar las escrituras con las escrituras. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros no podemos pretender que vamos a leer una fábula o un cuento y tenemos ahí una oración que se nos asemeja a un texto de la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia vamos a decir, esto significa lo que aquel cuento decía. No podemos pretender hacer eso. Las escrituras se interpretan con las mismas escrituras. La Biblia tiene todo lo necesario para ser interpretado. Nosotros debemos reconocer todo lo que nos da la información para poder interpretar la Biblia de forma correcta. Ahora, cuando nosotros hablamos de considerar la Biblia, debemos tomar en cuenta que también podemos considerar otros pasajes paralelos. ¿Y a qué me refiero como pasajes paralelos? Si nosotros vamos a hablar de la vida de Jesús, sabemos que sí existen 4 relatos acerca de la vida de Jesús, donde estos 4 hombres que escriben, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben desde un punto de vista y escriben con un propósito y a un escenario diferente. Pero como por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos, o sea, similares. Este relato tiene mucha similitud. Nosotros estamos más bien obligados a la hora de que vamos a ver un pasaje, ir a estos porque tienen también información que es necesaria y vamos a ver cómo se complementan. Así que nosotros debemos considerar esto. La Biblia se va a interpretar con ella misma y hay pasajes que nosotros vamos a considerar que hay muchos que son paralelos y nos ayudan. Ahora, me refiero a paralelos que tienen similitud en el mismo contenido. Y aquí en lo que es la vida de Jesús,
pues estos hombres hablan de eventos de la vida de Jesús. Entonces van a tener información que se va a complementar y debemos saber algo. No es que existen 4 evangelios, existe un solo evangelio. Son 4 relatos acerca del evangelio. Entonces esto es muy importante. Ahora, cuando dice aquí considere su interpretación correcta, aquí nosotros debemos saber algo. Cuando hablamos de la interpretación de la Biblia, debemos saber lo siguiente. Si aquella interpretación contradice otros textos de la Biblia, aquella conclusión es falsa, como mencionamos ahorita. Si esa interpretación contradice un pasaje que está claro allí, explícito o implícito de la Biblia, es falso, no debe haber contradicción. Si esa interpretación permite que de ella se desprendan falsas doctrinas, errores, pues esa interpretación es falsa, no sirve, no es correcta. Así que es de mucho cuidado esto. La interpretación de un pasaje se debe considerar un orden. Primero el pasaje, después su contexto inmediato, después el resto de la Biblia. ¿Y por qué menciono esto? En el último punto que vemos acá, nosotros vemos que dice considera el contexto del libro primero antes que otro libro. Muchas personas llegan a una conclusión de un pasaje, pero no consideran el capítulo o los capítulos que siguen o los que están antes de ese mismo libro, sino que se van a otros libros y llegan a una conclusión. Pero esa conclusión, cuando se ve el mismo libro y su contexto o sus otros capítulos, esa conclusión falla. Y el error es porque se toman otros libros donde tienen otro escritor, quizás otro evento, otro escenario, y no se consideró el mismo libro. Como por ejemplo, nosotros hemos visto lo que dice Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice ahí en la parte B, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra utilizada para don ahí, que es del Espíritu Santo, se sobreentiende que el don no es el mismo Espíritu Santo, sino algo que el Espíritu Santo da, por lo que es esta palabra o preposición o que está compuesta aquí esta contracción del artículo el y la preposición de, que lo que hace es indicar el origen y procedencia del don. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es que a lo largo de la historia, muchas personas han llegado a una conclusión o a dos conclusiones. Una de ellas, y es que se salen del mismo libro y van a Efesios 2:8, donde el texto nos dice a nosotros que el don de Dios es un regalo, sí, que el don de Dios es regalo, sí, pero dice que es la salvación. El texto nos menciona a nosotros que es la salvación, sí, pero nosotros debemos tener cuidado. Sin duda alguna, Efesios 2:8 nos da la información importante y nos habla que la salvación es un regalo y que es de Dios, no hay problema. Pero el problema es que lo utilizan para referirse a Hechos 2:38, siendo esto otro texto, otro contexto. Y el problema está allí donde no se considera el mismo libro, el mismo capítulo o otros del mismo. Otro error que se habla es que utilizan la palabra don para referirse al Espíritu Santo mismo. Bueno, ¿qué error si se refiere al mismo? Porque el mismo capítulo está expresando que es poder milagroso. Y también, si se menciona que es la salvación, se cae en el error de no considerar el contexto del libro. En Hechos 10, 44 al 45, aparece la misma palabra gramaticalmente, don del Espíritu Santo.
donde estas personas, sin haber sido bautizadas, habían recibido el don del Espíritu Santo y hablaban idiomas. Estas personas fueron dotadas milagrosamente. Entonces, no puede ser la salvación porque no habían sido bautizados para el perdón de pecados. No puede referirse al Espíritu Santo mismo porque las personas hoy en día lo que hacen es bautizar a las personas y decirles que recibirán el don del Espíritu Santo. Pero podemos ver que estas personas en este texto no habían sido bautizadas y recibieron el don del Espíritu Santo. Y lo que hicieron cuando recibieron el don del Espíritu Santo fue hablar de manera milagrosa otros idiomas. Entonces, no podemos nosotros considerar otros textos de la Biblia y interpretar un texto y llegar a una conclusión sin ver los problemas que pueden haber. Si se dice que Hechos 2:38 se refiere al don de la salvación, si nosotros vamos a Hechos 10:44 al 45, cuando ya el Nuevo Testamento estaba vigente, vemos que estas personas recibieron el don del Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados para el perdón de pecados. Entonces se caería en el error doctrinal de decir que aquellas personas eran salvas sin haber sido bautizados. Y esto no puede ser así porque ya el bautismo del Nuevo Testamento estaba vigente para ese momento. Ya el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ya estaba en su total validez y en vigor. Entonces, es de mucho cuidado caer en estos errores como se ve aquí. Y si hablamos de decir que el don se refiere al Espíritu Santo mismo, si respeta la gramática, se respeta el mismo contexto del pasaje y si respeta otros capítulos que mencionan el don del Espíritu Santo en el mismo contexto para referirse a poder milagroso. Entonces, esto es de mucho cuidado que nosotros tomemos en cuenta. Otro ejemplo que podemos ver la importancia de considerar el mismo libro es como hablar en estos momentos y dar el ejemplo en Romanos capítulo 1. Nosotros podemos ver en el versículo 13 donde el apóstol Pablo aquí dice, pero no quiero, dice, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Si nos preguntamos a qué fruto se refiere el apóstol Pablo, muchas personas podrán caer en el error considerando otros textos y decir este fruto era fruto del Espíritu Santo, a lo que él se refiere. Bueno, pero debemos considerar el contexto. ¿A qué se refiere él cuando dice fruto? Entre ellos, si vamos al mismo libro, en el versículo 5, dice saludad también, Romanos 16, versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, donde dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, aquí se está refiriendo a la conversión. Alguien que pudo en ese momento, al obedecer el Evangelio, ser un fruto de la predicación del Evangelio en su conversión. Otros ejemplos que podemos considerar es las palabras que vemos cuando Saulo de Tarso pasa por lo que es su conversión. Podemos ir al libro de los Hechos. Si vamos a el capítulo 9, nosotros vemos que en el versículo 5 o del 4 al 6 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras, perdón, estas palabras son importantes porque muchas personas se han preguntado de que él escuchó la voz
Y aquellas personas, nosotros vemos que el texto dice que no veían a nadie. Veas el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bueno, Pablo luego describe su conversión en el capítulo 22. Y aquí en este capítulo 22 nos da la siguiente información. Vamos al capítulo 22, versículo 9. Dice aquí: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y aquí nos preguntaremos, bueno, pero ellos, dice que en el versículo 7 de aquí de el capítulo 9, si nos regresamos de nuevo, aquí se nos da una información donde dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero aquí este versículo, en el versículo 9 del capítulo 22, dice que ellos no entendieron la voz del que hablaba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si nosotros vamos al segundo relato que Pablo da de su conversión, allá a lo que es el rey Agripa, en el capítulo 26, aquí se nos dice lo siguiente. Dice así, en el versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Aquí él va a hablar acerca de lo que es su conversión. Dice el apóstol Pablo en los versículos del 2 en adelante, dice así: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí nosotros podemos ver que para entender cuál era la voz o qué era lo que ellos escucharon y lo que no, bueno, ellos escucharon, pero no la entendieron. ¿Y por qué no la entendieron? Porque el capítulo 26, aquí en el versículo que nos presenta este texto, 13 y 14, específicamente el 14, nos da la información que fue en idioma hebreo. Por tanto, esta pudo ser una razón clave para que estas personas, pues, en estos momentos tuvieran o entendieran qué era lo que pasaba realmente y por qué era que ese idioma no lo podían comprender, y era porque es en el idioma hebreo. Ahora, aquí ya hemos entendido un punto y podemos pasar al siguiente. Un buen intérprete debe hacer preguntas correctas al texto siempre. Y es importante esto. Hagamos preguntas razonables para tener respuestas razonables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una vez escuché este ejemplo de que una persona dijo: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace una piedra que él no pueda levantar? Bueno, es una pregunta tonta, porque debemos saber que Dios, como un diseñador inteligente y perfecto, todo lo que Él hace tiene un propósito. Todo lo que Él va a hacer con un propósito. Entonces eso no tiene un propósito con el que Él desee y no ha sido dado a conocer en su palabra. Entonces vamos a hablar lo que está en la palabra. Ahora, ¿qué preguntas es que debemos hacer siempre al texto? Bueno, deben ser estas que están aquí en pantalla, como por ejemplo,
Si nosotros vamos y analizamos un poco lo que es este libro, nosotros podemos hacer varias preguntas o a esta epístola a los romanos, como por ejemplo, si nosotros nos preguntamos en esta carta a los romanos, ¿quién es el escritor? Si nosotros decimos, ¿quién es el escritor o quién es el autor primero? Sabemos que de los 40 autores o escritores, perdón, de los 66 libros que tenemos, pues todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿quién es aquí el autor de esto? Sin duda alguna, el escritor, en este caso, nosotros vemos que es el apóstol Pablo. Si bien es cierto, Pablo en el capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Bueno, esto como evidencia interna lo tenemos así. Podemos ver este versículo. Pero si consideramos el capítulo 16, versículo 22, vemos que dice, yo Tercio escribo de mi propia mano. Aquí nosotros podemos considerar que el apóstol Pablo tenía un escritor o un amanuense. Esto es un detalle interesante. Ahora, podemos ver cómo Romanos 11.1 nos describe aún más quién es el escritor. O en Romanos 11.13, el apóstol Pablo se describe como apóstol a los gentiles. Así que esto nos recuerda también parte de su conversión allá en Hechos 9.14, de que él iba a ser pues apóstol para los gentiles también. Así que es importante esto. La misma evidencia externa nos da información de él, como por ejemplo Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio, Tertuliano o Orígenes. Entonces este dato es interesante. Ahora nos podemos preguntar también cuándo fue escrito, dónde fue escrito. Esto nos debemos preguntar a cada libro. Así que es interesante esto, la información, cómo la podemos obtener. Bueno, si bien es cierto, Pablo envía la epístola antes de ir a Roma. Sabemos esto porque el capítulo 1, versículos 10 al 11, nos presenta el deseo de Pablo por ir a Roma. Esto nos ubica en su tercer viaje misionero, donde encontramos información en Hechos capítulo 18, 22 y en adelante. Ahora, Pablo tenía una gran intención de recorrer Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén y después a Roma. Véase Hechos 19, 21. Y tenía el deseo inclusive de ir a España, Romanos 15, 24. Pablo logra ir a Macedonia y a Acaya, o sea, a Grecia, véase Hechos 20, 2 al 31, y a Jerusalén. Pero después de esto se da a Roma, pero debemos considerar esto. Pablo escribe esto en su tercer viaje misionero y esto nos ubica en cierto lugar. ¿Cuál sería? Si nosotros consideramos la misma referencia del libro, vemos que Febe está en Cencrea, uno de los puertos de Corinto, allá en Romanos 16, el versículo 1 y 23 nos dice esto. Y sabemos que esto llegó por parte de esta persona. Ahora concluimos que Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto y podemos ver referencias del libro de los Hechos en el capítulo 20 del 2 al 3. ¿Cuándo y dónde? Sabemos esto, pero el tiempo, si nosotros vemos la cronología del libro de los Hechos en los viajes de Pablo, sabemos que el primer viaje se dio desde el 46 al 47 después de Cristo. El segundo fue del 49 al 51 después de Cristo. El tercero se dio del 52 al 57, 58. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta a los romanos en el año
58 después de Cristo aproximadamente, y viaja a Roma prisionero del 60 al 61, y estuvo 2 años ahí, que conocemos que estuvo en una casa de alquiler, estuvo en ese lugar y enseñaba allí. Entonces, esta información podemos saber en cuanto a cuándo fue escrito y dónde. Corinto, tercer viaje misionero en el año 58. Ahora, ¿cuál podría ser el propósito? Sabemos que el propósito es importante y encontramos aquí que el propósito es explicar la redención que hay en Cristo, es la justificación por medio de la fe obediente al Evangelio de Cristo. Es una de los propósitos que nos comparte anunciar su visita a Roma, a su deseo de otorgarle dones milagrosos, de confortarles y predicar el Evangelio ahí, y corregir la problemática que había entre judíos y gentiles. Sabemos que había orgullo, arrogancia, jactancia, habían ciertas divisiones y problemas en el uso de la opinión. Y también tenía el deseo el apóstol Pablo de recordarles la voluntad de Dios, siendo esto parte de lo que se escribe aquí. ¿Y por qué se escribe? ¿Y a quién se escribe? Sabemos que esta carta se escribe a los cristianos que están en Roma. Sabemos que según Romanos 16, 1 y 2, Febe fue la responsable de hacer llegar la carta a su destino. El libro nos indica que la hermandad consistía de gentiles y judíos. Así que era parte de lo que se da aquí. ¿A quién se le escribe y cuál es su propósito? La cultura, sabemos que era la cultura de los judíos, cuál era la cultura de los gentiles, pero en Roma había algo que era que este lugar estaba lleno o poblado de muchos esclavos. Entonces sabemos esto. Ahora, ¿qué es lo que el escritor dice? Sabemos que el escritor presenta varios argumentos para dar a entender cuál es la justificación del hombre. Si hablamos de la escritura, es una epístola, está escrita en prosa, es en versículos. ¿Y cuáles son las frases que se repiten? Bueno, la justificación, la justicia, sabemos que esta palabra se repite aproximadamente 34 veces en toda esta epístola, pues hace que esto sea clave y para entender lo que habla aquí el versículo. ¿Cuál es la idea central? Sin duda alguna, sabemos que la idea central o lo que viene hablando aquí es la justificación que el hombre obtiene por medio de la obediencia al Evangelio. Entonces, este dato es importante, este dato es interesante y debe ser conocido por todos nosotros. El apóstol Pablo aquí presenta una gran carta, 16 capítulos, donde su contenido nosotros sabemos que es de índole doctrinal. Es una carta donde presenta en grandes rasgos lo que es la importancia de la justificación. Podemos ver cómo presenta la santificación y la glorificación. También donde presenta aquí a estos judíos y gentiles, pues bueno, la importancia de ser justificado por medio de la obediencia en Cristo y que solamente de esta manera, que también estas personas quiten todo aquello que es su orgullo y que sepan que tanto judíos y gentiles iban a ser juzgados por el mismo evangelio y que también consideraran el cuidado de aquellas prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios, pero de la misma manera que tuvieran el cuidado con lo que eran asuntos de opinión.
así que debían de considerarse unos a otros. Era importante que ellos tomaran en cuenta esto. Así que si nosotros vamos a una sola carta como esta, vamos a poder hacerle muchas de estas preguntas, si esto es muy importante. Si vamos a otras cartas, debemos considerar hacer estas preguntas y demás. Debemos cuestionarlo todo. ¿Quién es el escritor? ¿Para qué escribe? ¿Por qué lo hace? ¿Dónde fue escrito? ¿En qué tiempo? ¿Para qué? ¿Cuál era la cultura de aquel lugar? ¿Cuál era la problemática que había allí? ¿Qué es lo que el escritor dice? ¿Qué es lo que podemos aplicar a nosotros hoy? Todo esto es fundamental que nosotros tomemos en cuenta para que podamos sacarle el provecho necesario al texto. Entonces, con esto podemos quedar con lo que es la cuarta lección. Aprovechémosla bastante y esperamos que con lo que se haya explicado en esta lección podamos mejorar a ser siempre buenos intérpretes y esta información pueda contestar a la pregunta: ¿cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia? Con esto quedamos con la lección de estos momentos. Que Dios les bendiga.